definitivamente China es un país que ha escalado mucho en su poder, en su posición a nivel internacional. Y definitivamente cualquier país lo ubica como tal, ¿no? Como una potencia, no solamente desde el punto de vista militar, sino también económico, inclusive cultural. Pero bueno, más allá de eso, fíjate que hay una cosa bien curiosa que ha hecho México con respecto a su relación con China. Y tiene que ver con, a pesar de que es bien importante ese país, ¿no? Y ha incrementado su influencia y su participación en la economía y en la política mundial, como que México no le ha dado tanta importancia, o al menos, podríamos decir que no ha establecido una estrategia muy particular para ese país. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, mira, tú sabes bien que la apuesta de México en materia económica, comercial, ha sido hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Desde mediados de la década de los 90 del siglo pasado, la apuesta de México es ese, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque México pensaba lo siguiente: bueno, efectivamente, a principios de los 90, pues terminó la Guerra Fría y empezaba un nuevo orden internacional liderado por los Estados Unidos. Entonces, como que dijo México: ah, ok, Estados Unidos, no, pues eso, hay que seguir al líder. Me voy a juntar con la potencia, ¿no? Y bueno, se dieron ciertas circunstancias que favorecieron la firma del TLC y empezó todo este proceso de integración económica más profunda con los Estados Unidos del Norte. Pero bueno, esa fue la apuesta. Sin embargo, México como que no leyó bien los cambios. Y si bien es cierto que Estados Unidos durante un tiempo ha sido la potencia hegemónica, como que México decía, no, como que Estados Unidos va a ser eso, la superpotencia, como dicen los franceses, la hiperpotencia, y va a ser siempre, o al menos va a durar durante mucho tiempo. Pero empiezan los cambios, ¿no? Y Estados Unidos empieza a tener problemas en cuanto a su liderazgo, por ejemplo, político, en cuanto a sus intervenciones, por ejemplo, en Irak, la segunda, más bien dicho, que fue fallida, la guerra contra el terrorismo, que tuvo un impacto muy fuerte en Nueva York, la implosión económica y financiera. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Estados Unidos, a pesar de seguir siendo, sí, un país súper poderoso, empieza como a desgastarse, ¿no? Y bueno, entonces ya México en principio dijo, bueno, como que sí es cierto, vamos un poco a pensar en otros socios comerciales, pero no vamos a reemplazar a Estados Unidos, ni mucho menos. Entonces, con la administración de Peña Nieto, en el arranque, como que dijo, no, sí, vamos a relanzar la relación con China, ¿no? Y recordarás que, bueno, hubo visitas recíprocas de los presidentes, Xi Jinping vino a México, Enrique Peña Nieto fue para allá. Pero en ese, digamos, reinicio de las relaciones, como que empezó a haber problemas por parte de México en cuanto a la corrupción, ¿no? ¿Te acuerdas que por ahí hubo un proyecto que era lo del tren Querétaro-Ciudad de México? Y bueno, por cuestiones de corrupción, bueno, se ventilaron los medios y se vino abajo ese proyecto porque estaban involucrados ciertas empresas ligadas al presidente, y este proyecto pues estaba de alguna manera muy involucrado también China, ¿no? Entonces se vino abajo eso. Y también algo del el Dragon Mart, que es como un proyecto así de tipo comercial en Quintana Roo, en el área de Cancún, y también se vino abajo, no lo aprobaron y era de alguna manera pues sí interés para los chinos. Entonces como que hubo como que pues digamos como cierta decepción por parte de Pekín, como que dije, no, híjole, bueno, entonces con México pues no hay que jugar con ello, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que viene? Pues Donald Trump, ¿no? Y ya sabemos la historia, que como que con México ya no queremos tanto contigo. Entonces como que México quiere decir, bueno, entonces otra vez voy a tratar de tejer fino con China y tratar de recuperar esa confianza desde un inicio de la administración. Y pues en eso estamos, ¿no? Que por cierto, fíjate, una cosa bien interesante, Carlos, que Pekín tiene una visión de política exterior, y bueno, muchas políticas de Estado, pero en particular de política exterior de largo plazo. No solamente es el conflicto de interés en el momento en que compañías mexicanas o de otras partes aquí en México están produciendo productos que también son producidos en China y que finalmente desde China y desde México son exportados a otros terceros países, y ahí es donde competimos. Esto es un riesgo latente
Mientras México no mejore su capacidad de logística, que sería quizá en lo que sí podríamos competir, poco vamos a poder hacer al respecto. China está dejando un poco atrás ese modelo. Ellos están mandando, por ejemplo, en cuanto a textiles, que fue una de las áreas que más le pegó a México cuando China entró a la OMC. Ahorita la mayor parte de las compañías estadounidenses y europeas que producían sus textiles en China ya no lo están haciendo ahí. Ahorita lo están haciendo en países como Vietnam o Bangladesh o hasta Tailandia. Así que bueno, ahí eventualmente dejaremos de tener esta confrontación en la mayor parte de las industrias. No tanto por nuestra propia evolución, que eso es la parte triste quizá, ¿no? Que nos vamos a quedar haciendo estas cosas de manufactura ligera o nada más estar de maquiladores, mientras que China sigue avanzando en cuanto a sus niveles de desarrollo industrial. Pero lo que yo sí veo como algo más de conflicto es el hecho de que el interés que puede llegar a tener China en México son en sectores que nosotros todavía protegemos mucho. Son sectores como la minería, los hidrocarburos y las telecomunicaciones, que por cuestiones tanto de seguridad nacional como por nuestra tradición de mantener nuestra autonomía energética, al menos en el discurso, ¿no? Ya en la realidad sabemos que quizá no es tan cierto. Pero que estas son las principales cosas que a los chinos les interesaría de tener participación en nuestro país, nos puede llevar a que entremos en conflicto, ¿no? Si se terminan poniendo condiciones para la entrada de China en estos mercados, que se les abran también estas áreas estratégicas, es cuando sí podríamos llegar a perder control sobre estos recursos, sobre todo si no metemos candados para proteger nuestras industrias, o por lo menos candados para asegurar una transmisión de tecnología. Listo. Bueno, de que si es posible un tratado de libre comercio entre México y China, bueno, sí es posible. Sin embargo, sería muy difícil negociar bajo condiciones similares o bajo condiciones equitativas, porque China tiene muchas cuestiones internas que tendría que arreglar antes de pretender el poder establecer un tratado de libre comercio que nos permitiera tratarnos de igual a igual. Pongo algún ejemplo: el control de la moneda, es decir, la moneda mexicana tiene fluctuaciones que obedecen a la libertad de tipos cambiarios. México como país no controla su tipo de cambio, cosa que el gobierno chino sí hace, y que esto podría en un momento dado ponernos en desventaja. Adicionalmente existen otros lineamientos, entre comillas quizá proteccionistas, aunque hemos visto que hay mucha apertura en China, pero que sí tendríamos que revisar antes de poder siquiera pensar en negociar un tratado de libre comercio entre México y China. ¿De qué es posible? Es posible, difícil, y había que ver muchos puntos muy, muy particulares y muy en específico. Ahora, el embajador que acaba de nombrar el presidente es de carrera, estuvo en Corea 4 años y ahora lo mandan a Beijing, pero nunca ha estado en China, ¿no? Luego, el que estuvo antes, de hecho que se va, Julián Ventura, lo mandan a Londres, y no ha estado en China tampoco antes. Y luego, el consulado de Shanghái, México en Shanghái, que es el consulado más importante que hay en China, el que acaba de estar, que se va, tampoco ha estado en China y no hablaba chino, como tampoco los que han estado en Beijing. Y el que va a llegar seguramente no va a hablar chino y no va a ser de la importancia como han sido los últimos 3 cónsules. Entonces, esa es la importancia. Digo, aquí no es una cuestión de percepción. O sea, ¿a quién mandas? ¿Con qué currículum? Y luego, ¿con qué proyecto? Esa es tu política exterior, clarísima.